Y hoy hablamos de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. El libro comienza con el diario que lleva Juan García Madero, que es un estudiante de 17 años del primer curso de Derecho, es huérfano y vive con sus tíos. Y aunque a él le hubiera gustado estudiar letras, pues no ha podido ser, ha tenido que seguir el mandato de su tío. Eso sí, no llevaba ni un mes inscrito en la Facultad de Derecho, que ya se había inscrito en el taller de poesía de un tal Álamo, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue allí donde conoció a los real visceralistas. Bueno, el caso es que el Álamo este era un tipo que se la pasaba criticando todo el rato los poemas que hacían los estudiantes y al parecer pues no tenía muchísimo conocimiento teórico de lo que era la poesía. El quinto día del taller aparecieron allí en tono beligerante dos poetas, Ulises Lima y Arturo Belano, que la emprendieron con el profesor. Eran poetas real visceralistas. Y claro, el profesor en un momento determinado desafió a Ulises Lima y le dijo, bueno, pues a ver, tan bueno que eres, léete aquí delante de toda la clase uno de tus poemas. Bueno, pues el otro lo lee sin temblar, se queda más pancho que rancho, y nuestro García Madero en ese momento creyó haber escuchado el mejor poema de su vida, así que cuando terminó el taller se fue con los dos a un bar de la calle Bucareli. Pues allí hablaron de una tal Cesárea Tinarejo, que era una poeta que ellos admiraban muchísimo, que se había perdido en Sonora y demás cosas. Luego llegaron más poetas y le preguntaron si quería pertenecer a la pandilla y él, claro, pues encantado. Llegó borracho perdido a casa y al día siguiente pues no fue a la uni, se quedó en casa escribiendo poemas todo el día. Luego volvió al bar de Bucareli a ver si veía a los realvisceralistas, pero nada, ni rastro. La borrachera que se pilló esperando también fue de AUPA y al día siguiente pues lo mismo, ni aparecer por la facultad, ni aparecer por el taller de Álamo, pero sí que otra vez volver al bar de Bucareli. Y allí se cruzó con una camarera que le reconoció como el chico del otro día. Hombre, tú eras el que estaba con los poetas el otro día aquí, y entonces le pidió que le escribiese una poesía, pero él no lo hizo. Bueno, al día siguiente, otra vez, ni aparecer por la facultad, ni por el taller, y sí dedicarse a vagabundear por el centro como un loco. Y luego por la noche, regresar a casa y empezó a leer a todos los poetas mexicanos muertos, porque ya tiene clarísimo que no va a volver ni a la uni ni al taller. O sea, él se va a pasar ya lo que le queda de vida leyendo y escribiendo. 2 días antes había comprado un libro de un poeta sensualista francés y entre ese libro y sus ilustraciones que no dejaban nada a la imaginación y una poesía de Fren Rebolledo, pues bueno, pues se pasó el día entero pegándose homenajes en la entrepierna, ya me entendéis, ¿no? Y además acordándose de Rosario, la camarera que le había pedido la poesía en el bar de Bucareli. Y entonces pues decidió volver al bar. Pero esta vez llevaba una poesía que le había escrito a Rosario y piensa que el tío está pensando, ojo, como siga faltando a las clases, mi futuro va a perder lustre a pasos agigantados. Pero claro, es que ahora mismo él se veía más interesado en su educación sexual, ya entendéis por dónde voy. Total, que el 10 de noviembre va al bar buscando a Rosario, pero con quien se encuentra es con Brígida, que es otra camarera que seductoramente le coge de la mano y le lleva a un apartado del almacén para casi, casi, casi acabar haciéndole una manuela. Si no llega a ser porque de repente llegó el patrón y la cosa se tuvo que cortar en seco. Brígida empujó a García Madero al baño y luego pues ya estuvo discutiendo con el patrón a grito pelado. Bueno, pues el García Madero estaba en el baño ahí acojonadito vivo, el baño estaba oscuro y lleno de humo y de repente se da cuenta de que había dos personas dentro. Y encima le llaman por su nombre, Poeta García Madero. Bueno, pues eran Ulises Lima y Arturo Belano, que estaban allí fumando hachís tan ricamente y que llevaban un montón de libros pues debajo del brazo, como siempre, porque estos siempre van con libros. Y entonces eran libros del movimiento eléctrico francés, de autores del movimiento eléctrico francés. Y entonces se despidió de ellos, les pidió los títulos de los libros, se intercambiaron las direcciones y además le comunicaron pues en qué otros lugares se solían reunir, aparte en el bar este de Bucareli. Pues bueno, pues al día siguiente se reunieron todos en la casa de Ulises Lima y voy a leer textualmente. Esto es el 11 de noviembre. Bueno, pues Ulises Lima vive en un cuarto de azotea de la calle Anahuac, cerca de Insurgentes. El habitáculo es pequeño, 3 metros de largo por 2,5 de ancho, y los libros se acumulan por todas partes. Por la única ventana, diminuta como un ojo de buey, se ven las azoteas vecinas, en donde, según dice Ulises, que dice Monsiviais, se celebran todavía sacrificios humanos. En el cuarto solo hay un colchón en el suelo, que Lima enrolla por el día o cuando recibe visitas y utiliza como sofá. También hay una mesa minúscula cuya superficie cubre del todo su máquina de escribir y una única silla. Los visitantes, obviamente, deben sentarse en el colchón o en el suelo, o permanecer de pie. Hoy éramos 5: Lima, Belano, Rafael Barrios, Jacinto Requena y yo. Hablamos de poesía. Nadie ha leído ningún poema mío y sin embargo todos me tratan como a un real visceralista más. La camaradería es espontánea y magnífica.
A eso de las 9 de la noche apareció Felipe Müller, que tiene 18 años y que por lo tanto hasta mi irrupción era el más joven del grupo. Luego salimos todos a cenar a un café chino y estuvimos hasta las 3 de la mañana caminando y hablando de literatura. Coincidimos plenamente en que hay que cambiar la poesía mexicana. Nuestra situación, según me pareció entender, es insostenible entre el imperio de Octavio Paz y el imperio de Pablo Neruda, es decir, entre la espada y la pared. Les pregunté dónde podía comprar los libros que ellos llevaban la otra noche. La respuesta no me sorprendió. Los roban en la librería francesa de la zona rosa y en la librería Baudelaire de la calle General Martínez, cerca de la calle Horacio, en la Polanco. Pues al día siguiente, 12 de noviembre, se va al Café Quito y se pasa allí 3 provechosísimas horas leyendo y escribiendo. En un momento ve a Requena y a Barrios que se le acercan a la mesa y le presentan a un nuevo personaje, a Pancho Rodríguez, que habla por los codos. Y este le cuenta que antes de la llegada de Belano y de Müller, que llegaron los dos a México de Chile después del golpe de Pinochet, Ulises Lima había sacado en 1974 una revista con poemas de las hermanas Font, de Laura Damián y de alguno de estos integrantes del grupo. Solo salieron 2 números de esa revista y la financió enteramente él mismo. ¿Cómo? Pues parece ser que vendiendo hachís y María, porque no tiene más familia que su madre y están muertos de hambre. Lo que le dicen es que Ulises Lima es capaz de absolutamente todo por la poesía. Pues al día siguiente García Madero, nuestro prota, sigue a Belano y a Lima recorriendo toda la ciudad, pues vendiendo María y tan ricamente. Al día siguiente, el 14 de noviembre, llevaba ya 4 horas leyendo y escribiendo en el barquito otra vez, cuando de repente apareció Pancho Rodríguez, pidiéndole que le acompañase a la casa de las hermanas Font, las hermanas estas que habían sido publicadas por Lima en la revista esta de los 2 números. Bueno, pues ellas viven en una casa súper elegante de 2 pisos y Pancho le advierte que el padre, que es arquitecto, estaba completamente loco y arruinado y que lo único que, o sea, antes tenían 2 coches, tenían servicio y bueno, ahora solamente les quedaba esa casita en propiedad. De hecho, el padre fue el que compuso la revista de Lima, en la que fueron publicadas luego sus hijas. Y bueno, y estaba obsesionado el padre estaba obsesionado con la virginidad de sus hijas. María ya la había perdido, pero le quedaba todavía la de Angélica. Entonces, cuando subieron, Angélica, que Angélica había ganado el premio de poesía Laura Damián con 16 años. Y Laura Damián, que era otra de las publicadas, murió con 20 en 1972 y sus padres instauraron este premio en su memoria, conocido, pues en fin, solo por la gente especial. Era un premio pues muy pequeñito y además no había pasta de por medio. Bueno, pues total, que estos atraviesan el jardín y llegan a la casita, porque había una casa y luego la casita donde estaban las 2 hermanas. Y María estaba pintando, leyendo, bailando, o sea, todo a la vez, escuchando música y les recibió súper fríamente. Y al rato apareció Angélica y Pancho se retiró con ella detrás de un biombo. Bueno, empezaron a ir una serie de ruidos y unos movimientos extraños y Angélica le pidió a María que se largase, ¿no? Total, que María y García Madero salieron fuera y María le pidió a García Madero que le leyese los poemas que había escrito. Ella estaba allí tranquilamente leyéndolos y después se fueron juntos a la casa grande, que es donde ya están los padres, a tomar el café, donde también estaba el hermano pequeño de ellas, que era Jorgito Font, de 12 años. Bueno, pues al día siguiente, el 15 de noviembre, ocurrió lo mismo. Se encontró con Pancho en otro café y acabaron en casa de las Font. Nuestro prota duda de que Pancho se sienta verdaderamente real visceralista. Él cree que lo único que quiere es acostarse con Angélica. Pero bueno, entonces él tuvo que irse otra vez fuera con María porque pasó exactamente lo mismo, lo del biombo, los ruidos y largaos, y bueno, pues se largó fuera. Y entonces ellos dos comenzaron a hablar de la poeta Laura Damián. Y al final le pidió un ejemplar de la revista, de la famosa revista que solo tenía 2 números, se le pidió un ejemplar y también algún libro del poeta Lautréamont, porque ella le había sugerido a este poeta, pues le dijo, bueno, déjame un libro. Bueno, pues al día siguiente, el 16 de noviembre, llamó a María para quedar con ella en el barquito y devolverle tanto la revista como el libro. Entonces salieron del bar porque a ella ese bar no le gustaba nada y caminaron por la Bucareli hasta Reforma para entrar en la avenida Guerrero, que es el barrio de prostitución. María le dice a García Madero que algún día ella va a vivir allí. Y bueno, y se acerca a las putas más jóvenes y entabla una conversación con ellas, sobre todo con Lupe, a una que, porque la conoce de la academia de baile, porque María bailaba y Lupe solía ir allí a hacerle el servicio a un bailarín español, y entonces la conoce de eso. Y bueno, la invita a café, ¿no? Bueno, pues Lupe les cuenta que tuvo un niño que nació enfermo y que le prometió a la Virgen de Guadalupe que dejaría la calle si lo sanaba. Pero nada, a los 4 meses ella volvió al oficio y el niño murió. Y entonces ella no se lo perdona porque se cree que es absolutamente culpable.
Luego, el chulo de Lupe es Alberto, que es un tipo duro que anda midiéndose la verga con un cuchillo, o sea, de unas pintas increíbles, y les cuenta pues anécdotas en plan sexuales, ¿no? Pues de un reventón de mamadas que se hizo en un bar de prostitución a la que había ido una puta que podía con todas las vergas, excepto con la del santísimo Alberto este. Así que la pobre, pues bueno, acabó vomitando. Fíjate qué anécdotas más maravillosas, pero bueno, nos cuenta esta historia. Luego María empieza a hablar del movimiento feminista y cita pues, a Gertrude Stein, a Remedios Varó, a Leonora Carrington, etc, 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 y hasta Sor Juana de la Cruz. Luego, al día siguiente, el 17 de noviembre, va él solo a casa de las Font, porque esta vez ya sin Pancho, ¿no? Ya tiene ya suficiente confianza, pero bueno, pues al llegar se puso un poquito nervioso, así que voy a leer textualmente. Pensé que el papá de María me correría a patadas, que yo no iba a saber tratarlo, que se arrojaría encima de mí. No tuve valor para tocar el timbre, y durante un rato estuve dando vueltas por el barrio pensando en María, en Angélica, en Lupe y en la poesía. También sin querer me dio por pensar en mi tía, en mi tío, en lo que hasta ahora era mi vida. Después volví caminando a buen paso hasta la casa de las Font y toqué el timbre. El señor Font se asomó a la puerta y desde allí me hizo una seña, como diciéndome no te vayas, espera un poco, ahora te abro. Al cabo de un rato, volvió a aparecer y cruzó el jardín arremangándose la camisa y con una gran sonrisa en la cara. La verdad es que lo encontré mejor. Me franqueó la entrada. Me dijo, tú eres García Madero, ¿verdad? Y me dio la mano. Yo le dije, ¿cómo está usted, señor? Y él me dijo, llámame Kim, nada de señor. En esta casa esos formalismos no se estilan. Después me acompañó un trecho por el jardín. Me llevaba cogido del brazo. Y antes de soltarme, dijo que María le había contado lo de ayer. Te lo agradezco, García Madero, dijo. Jóvenes como tú hay pocos. Este país se está yendo a la mierda y ya no sé cómo lo vamos a arreglar. Solo hice lo que hubiera hecho cualquiera, dije un poco a ciegas. Hasta los jóvenes que en teoría son la esperanza del cambio se están convirtiendo en unos motos y en unos puteros. Esto no tiene arreglo. Esto solo se arregla con la revolución. Según mi hija te comportaste como un caballero. Me encogí de hombros. Ella tiene unas amistades que para qué te cuento, ya las irás conociendo. En parte no me molesta, uno tiene que conocer gente de todas las clases. A veces es necesario empaparse de la realidad. Pero a veces María se excede, y yo no la critico por eso. Que se empape de realidad, pero que se empape, no que se exponga, porque si uno se empapa demasiado, se expone a convertirse en víctima. No sé si me sigues. Bueno, pues le cuenta que Lupe ha dormido alguna vez en su casa, pero que es que esa chica tiene problemas y que atrae a gente problemática y mala, pero que María es joven y no lo ve. Ella, María, la quiere sacar de la prostitución, pero a su chulo, al Alberto que se la media la verga con el maravilloso cuchillo, pues claro, no le va a gustar que le saque de ahí porque vive de ella. Y claro, el padre piensa que la venganza se puede cernir sobre toda la familia. Bueno, pues termina agradeciéndole que ayer pues se cuidase de María y que no se hubiese calentado además con la presencia de las otras putas y de Lupe. Y al día siguiente él vuelve a la casa de las Font. Y hasta aquí puedo leer, lo dejo en el día 18 de noviembre y para que leáis vosotras. Seguid vosotras y hasta la próxima.